Bueno, en esta ocasión vamos a resolver algunos problemas utilizando el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. El primer problema es este. Dice, una antena proyecta una sombra de 50.4 metros y un poste de altura 2.54 metros proyecta una sombra de 4.21 metros. ¿Cuánto mide la antena? Yo aquí les recomiendo que hagan un boceto, ¿sí? O un pequeño dibujo para más o menos para ver cómo planteamos el problema. Aquí vamos a utilizar el teorema de Tales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que formar una proporción. Entonces, vamos a irnos por pasos. Dice que hay una antena que proyecta una sombra de 50.4 metros. Yo aquí pongo la antena, ¿sí? Pero me dice que la sombra que proyecta esa antena es de 50.4 metros. Vamos a suponer que esta imagen es la sombra de esta antena y esa sombra es de 50.4 metros. Dice, y un poste de altura 2.54 metros, ¿sí? Aquí está el poste de 2.54 metros, proyecta una sombra de 4.21 metros. Vamos a suponer que esta es la sombra del poste y mide 4.21 metros esa sombra. ¿Cuánto mide la antena? O sea, esta antena que tenemos aquí. Como no tenemos el dato, pues normalmente la colocamos como X, ¿sí? Entonces, porque no sabemos la altura, por eso ponemos o colocamos X, pero puede ser cualquier letra. Entonces ya tenemos aquí más o menos dibujado o planteado el problema. Vamos a hacer o vamos a plantear una proporción utilizando el teorema de Tales, ¿sí? La altura de la antena tendría que ser proporcional con la altura del poste, ¿sí? X con 2.54, entonces lo ponemos de esta manera. Y la sombra de la antena tendría que ser proporcional con la sombra del poste, 50.4 con 4.21. Es muy importante el acomodo que le damos, ¿sí? ¿Qué sigue? Tenemos que multiplicar cruzado para despejar X. Multiplicamos cruzado, X por 4.21 y 2.54 por 50.4. Hacemos la multiplicación. Primero vamos a hacer la de X por 4.21 para que nos quede del lado izquierdo, ¿sí? X por 4.21 y después 2.54 por 50.4, ¿sí? Aquí está. Hacemos las multiplicaciones. X por 4.21 pues me da 4.21x. Y 50.4 por 2.54 me da 128.016. Tenemos que despejar el valor de X. Este 4.21 está multiplicando a la X. Por lo tanto, este 4.21 va a pasar dividiendo. Y la X se va a quedar sola. Y entonces nos quedaría 128.016 sobre 4.21. Haciendo la división, nos da que X vale 30.41 metros. Estamos hablando de metros, por lo tanto, esta antena mide 30.41 metros aproximadamente, ¿sí? Entonces nos pasamos al siguiente ejercicio. Este siguiente problema dice, un edificio de 95 metros de altura proyecta una sombra de 650 metros, ¿sí? Tenemos un edificio que mide 95 metros de altura y proyecta una sombra de 650 metros. Dice, un hombre quiere aprovechar esta situación. Un hombre quiere aprovechar esta situación para calcular su estatura, considerando que su sombra es de 11.60 metros. Entonces, lo que nos pide es encontrar la estatura de este hombre, que la representamos como X porque no sabemos cuánto mide. Tenemos otra proporción o formamos otra proporción, la altura del edificio con la altura de la persona. Nos quedaría de esta manera, 95 sobre X. Y la sombra del edificio con la sombra de la persona, que es 650 sobre 11.60. Y aquí tenemos formada nuestra proporción. ¿Qué hacemos? Multiplicamos
cruzado 95 por 11.60 y x por 650. Yo les recomiendo multiplicar primero la x por 650 para ponerla del lado izquierdo y sea mucho más fácil. 650 por x, aquí está, y 95 por 11.60. 650 por x nos da 650x y 95 por 11.60 nos da 1102. Este 650 está multiplicando a la x. Hay que mandarlo de este lado dividiendo. Está multiplicando a la x, pasa dividiendo. La x se queda sola y nos queda 1102 entre 650. Haciendo la división, el valor de x, que en este caso sería la altura de la persona, nos da 1.69 metros. ¿Sale? Entonces aquí estamos utilizando teorema de Tales.